Saludos cordiales, apreciados amigos. Bienvenidos a una nueva serie cuyo objetivo es conocer el origen de las leyes atribuidas al Dios Toro Yahvé. El texto eje alrededor del cual gira el estudio es Éxodo capítulo 24, versículo 4. Dice allí que Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas para las 12 tribus de Israel. Históricamente, la Iglesia romana en el siglo III se apoderó y empleó la Biblia para su beneficio y del imperio, y en el Concilio de Trento, del año 1545 al 63, declaró que Dios fue el autor de ambos testamentos, sin citar ni precisar cuál de los dioses mitológicos citados en sus páginas es realmente el verdadero legislador celestial. Este dogma de la Iglesia Católica, de la inspiración de la Biblia, fue adoptado por las iglesias protestantes y las evangélicas. Incluso las organizaciones tipificadas como sectas emplean la escritura judía como regla de fe y prácticas. Cabe destacar que hasta el siglo pasado estuvo inalterable la creencia en la historicidad del éxodo del pueblo hebreo, de su experiencia en el desierto de Sinaí, del protagonismo de Moisés como libertador de sus hermanos y receptor de la ley atribuida a la figura mitológica Yahvé, el dios de la tribu indígena llamada Judá. Sin embargo, las investigaciones científicas ya consiguen explicar el montaje del derecho mosaico, que fue constituido por códigos de varias culturas, sin que los judíos religiosos citaran sus orígenes en la Biblia hebrea. Más bien elaboraron una epopeya identitaria, una obra literaria que sirviera de marco de referencia a la ley de Yahvé, un conjunto de códigos legales empleados por los pueblos vecinos más desarrollados. Por otro lado, a inicios del siglo XX, todavía se consideraba a Moisés como el primer legislador del mundo, y que el pliego legal del Pentateuco era la primera legislación de la humanidad. Pero el descubrimiento del Código de Hammurabi en 1901 lo situó 5 siglos antes que Moisés, y con los descubrimientos sucesivos, la antigüedad cronológica retrocedió aún más, hasta la misma cuna de la civilización. Hammurabi recibió las leyes del dios Shamash, el dios mesopotámico del sol y la justicia, legitimando su poder y el cumplimiento del principio de ojo por ojo, diente por diente. En el año 1947 se descubrió el Código de Lipit Ishtar, el quinto gobernante de la primera dinastía de Isin, que gobernó aproximadamente entre el 1934 al 1924 antes de la Era Común, precediendo aproximadamente en 200 años al Código de Hammurabi. Ya en el año 1947 se descubrió el Código Babilonio de Esnunna, una ciudad de la antigua Mesopotamia situada a orillas del río Diyala, escritas en 2 tablas cuneiformes descubiertas en Tel Abu Arnal, en Bagdad, Irak. Y en 1952 se descubrió el código del rey sumerio Ur-Nammu, que es el código legal más antiguo del mundo, del año 2100 antes de la Era Común. Este código fue escrito 5 siglos antes que el código de Hammurabi y 7 siglos antes que el de Moisés. Las leyes escritas en tablas de arcilla establecen normas para los gobernantes y sobre la justicia social. Todas estas informaciones son proporcionadas por el arqueólogo estadounidense James Pritchard en su libro titulado Textos antiguos del cercano Oriente relacionadas con el Antiguo Testamento, una verdadera antología de importantes textos del antiguo cercano Oriente, históricos, legales, mitológicos, litúrgicos y seculares. Muy bien, se constató que estos antiquísimos códigos legales del antiguo cercano Oriente entraron en la Torá o la ley embutidos como chorizo, y sin revelar su verdadero origen, es presentado como dictados por la deidad judaíta Yahvé. Empleo la figura del chorizo para ilustrar la falta de orden al registrar en el Pentateuco, donde las leyes se distribuyen al azar, sin ningún criterio, como pretendiendo ocultar intencionalmente el plagio. Así que el Pentateuco o ley
contiene diversas secciones que combinan leyes con relatos históricos, separadas entre sí por muchos siglos, pero que todas son atribuidas a una sola persona, a Moisés el egipcio. En otro orden, la antigua Israel o reino del norte y la antigua Judá o reino del sur son pueblos de origen cananeo. Sin embargo, en la leyenda hebrea se cuenta que son oriundos de Sumeria, de la antigua Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, cuna del patriarca Abraham. Como la leyenda fue escrita por los sacerdotes judaítas cautivos en Babilonia, quienes regresaron como un vasallo del imperio persa, un estado vasallo, para elevar su estatus social, crearon la narrativa de que Abraham es oriundo de la sociedad mucho más avanzada que Israel y Judá juntos. Lo cierto es que se trata de una vulgar propaganda político-religiosa. Las huellas de la cultura persa influenciaron profundamente en la élite sacerdotal judaíta. Por ejemplo, en la religión judía, su doctrina fue copiada del profeta persa Zoroastro, de donde proviene la creencia del mesianismo, del cielo y el infierno, de Dios y el diablo, la salvación y el juicio final, ángeles y demonios, etc. El pliego de creencias del zoroastrismo fue adoptado íntegramente por el judaísmo y también sigue vigente en el cristianismo. Pero además de la religión, la cultura persa también se instaló en la política judaíta de la fase posexílica, al adoptar el león, el emblema del imperio persa, como símbolo de la tribu indígena llamada Judá. Esa insignia estuvo presente en la bandera de la monarquía de Irán hasta el año 1979, hasta la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Persia. De modo que no todo es original en la Israel del período posexílico y no todo es original en la Biblia hebrea. Después de esta presentación introductoria, examinemos el origen del santo patrono de los judaítas, el dios de la guerra Yahvé. Yahvé es una deidad oriunda del desierto del Sinaí, de la región de Madián, y esa es la razón por la cual la leyenda del Éxodo empieza en esa región, con el llamado del egipcio Moisés para ser libertador de su pueblo. Que el dios Yahvé proviene del Sinaí era muy bien conocido por los canaanitas, así que los sacerdotes judaítas no pudieron ocultar en sus escritos ese dato, que es confirmado en Deuteronomio 24, que está en pantalla. Así que el dios Yahvé, oriundo del desierto de Sinaí, en su peregrinaje hacia Samaria y Jerusalén, salió del monte de Seir, de los montes de Parán, y pasó por el territorio de Edom para llegar a su destino. El dios importado Yahvé fue llevado a las comunidades de Judá e Israel por sus devotos viajeros, probablemente mercaderes. Llevaron el amuleto del dios toro y la creencia en Yahvé de Seir o Yahvé de Edom o Yahvé del Sinaí. Llevaron a los habitantes de Samaria, Silo y Betel, donde se habría iniciado el culto a la deidad taurina. El monte Seir es un topónimo que designa el área comprendida desde el Mar Muerto, cubriendo todo el desierto del Negev hasta llegar al Golfo de Acaba. Esa región constituía el territorio edomita, y los trabajos arqueológicos indican que la colonización del territorio edomita en gran escala se inició en el siglo VIII antes de la era común. Los numerosos hallazgos arqueológicos demuestran que Yahvé era representado por la imagen de un toro, una imitación del dios Apis, el toro sagrado de la fertilidad de Egipto, país vecino de los madianitas. Así que el perfil inicial del dios Yahvé y de Moisés es indiscutiblemente egipcio. Las ostracas o fragmentos de cerámicas de Kuntillet Afrud son evidencias de la adoración al dios Yahvé y a la diosa Ashera en la antigua Israel, mencionando a Yahvé y su Ashera en varias inscripciones, indicando el culto oficial a la pareja mitológica, donde Ashera, la diosa madre semítica, era vista como consorte o figura asociada a Yahvé. El divorcio del dios Yahvé y de la diosa Ashera fue ejecutado por los sacerdotes judaítas y está registrado en el libro del profeta Zacarías. Kuntillet Afrud está en el nordeste de la península del Sinaí
en una región desértica árida, en el camino que desde el Golfo de Acaba conducía a la ciudad de Gaza. Es un sitio arqueológico del siglo IX e inicio del siglo VIII antes de la era común, conocido por sus diseños e inscripciones en cerámicas, indicando que es un santuario importante en la antigua ruta comercial. Así que la fecha de nacimiento más probable del dios mitológico Yahvé sería en la Edad de Hierro, en torno al siglo IX antes de la era común, y su lugar de nacimiento, la península del Sinaí. Después de conocer el origen del dios mitológico Yahvé, veamos ahora el origen de otro personaje igualmente mitológico, el mediador entre la deidad y su pueblo, el legendario caudillo egipcio llamado Moisés. Para el judaísmo de todos los tiempos, no existe otro profeta mayor que Moisés, quien es venerado como el libertador de la nación hebrea, habiendo sido su primer estadista y su principal legislador. Pero a principios del siglo XX, los arqueólogos desenterraron las tablillas con la leyenda de Sargón I, el soberano del imperio de Akkad. Sargón I de Acadia o Sargón el Grande fue el fundador del imperio acadio, considerado el primer imperio multinacional de la historia. Su reinado duró aproximadamente entre el 2334 al 2279 antes de la era común y marcó la transición de ciudades-estados independientes a un estado centralizado en la Mesopotamia. Como sucedía en las cortes orientales, los escribas palaciegos envolvieron el origen del monarca en un manto de misterio. En la leyenda, Sargón era hijo de una sacerdotisa con un peregrino. Su madre no deseaba que la gente conociera el nacimiento de su hijo, por eso tejió una cesta o canasta donde puso a la criatura. Después la depositó en aguas del río Éufrates para que la llevaran hasta los dominios de Aki, el jardinero real. Aquí salvó al niño de la turbulenta agua y lo adoptó como hijo. Con el auxilio de la diosa Ishtar, el niño creció hasta convertirse en Sargón I. La leyenda evoca el relato del nacimiento de Moisés. Su madre Jocabed, perteneciente a la tribu de Leví, casada con Amram, también de la tribu de Leví, según Éxodo 6:20. Aunque Jocabed no era sacerdotisa, pertenecía a la tribu sacerdotal y estaba casada con un sacerdote, Amram. En analogía con Jocabed, también la madre de Sargón pertenecía al estamento clerical, pues era sacerdotisa. El relato del nacimiento de Moisés fue escrito por la fuente yavista a partir del siglo VII antes de la era común, basado en una historia familiar e importante para quienes la conocían, la de Sargón de Akkad. A continuación le muestro en detalle la leyenda del nacimiento del rey Sargón I. Primero, su madre hizo nacimiento en secreto. Dice, mi madre era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre acampaban en la montaña. Mi ciudad es Asupirranú, que está situada a las orillas del Éufrates. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me trajo al mundo en secreto. Segundo, su madre lo deja en una cesta o canasta en el río. Me depositó en una cesta de juncos cuyas rendijas tapó con betún. Me arrojó al río sin que yo pudiera salir de la cesta. Tercero, alguien lo encuentra y lo cría. El río me arrastró, me llevó hasta la casa de Aki, el aguador. Aki, el aguador, sumergiendo su cubo me sacó del agua. Aki, el aguador, me adoptó como hijo y me crió. Aki, el aguador, me enseñó su oficio de jardinero. Cuarto, cuando ya es mayor, adquiere el rango de realeza. Cuando era jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de mí, y así fue como ejercí la realeza durante 70 años. Muy bien, quedó demostrado y comprobado que la historia de Moisés no es auténtica sino legendaria, y es una copia de la leyenda del rey Arcadio, Sargón I. Muy bien, después de conocer el origen del dios mitológico Yahvé y el origen legendario de Moisés,
Veamos ahora el altar de las 12 estelas erigidos por el egipcio en honor al dios Yahvé. Una estela es un monumento vertical, generalmente monolítico de una sola piedra, con forma de lápida o pedestal que se erige sobre el suelo. Grabados en relieve, escritos o pintados, con figuras humanas y divinidades, son erigidas con fines conmemorativos, religiosos, políticos o funerarios, como las estelas mayas y las egipcias, que nos revelan aspectos de la escritura, de los rituales y de la vida social. Otro ejemplo es la estela de Mesa o piedra moabita, una piedra de basalto negro que muestra una inscripción de Mesa, rey moabita del siglo IX antes de la era común, descubierta en 1868. La inscripción de 34 líneas, la más extensa recuperada del antiguo Moab, fue escrita en alfabeto paleohebreo y erigida por Mesa alrededor del año 850 antes de la era común, como un registro de su victoria sobre la antigua Israel o Reino del Norte, obtenida después de la muerte del rey Acab, como se observa en el segundo libro de los Reyes de Israel, que está en pantalla. Muy bien, vimos el origen del dios mitológico Yahvé, luego el origen legendario de Moisés y recientemente lo que es una estela. En Éxodo 24, que está en pantalla, el autor atribuye a Moisés la construcción de un altar al dios Yahvé, compuesta por 12 estelas y en representación de las 12 tribus de Israel. Corresponde ahora ver las fuentes de las palabras atribuidas al dios Yahvé. Al comparar los códigos orientales con el Pentateuco, se comprueba claramente que el núcleo del código de la Alianza de Moisés tiene muchas semejanzas con el derecho oriental, especialmente con el código de Hammurabi y con las leyes mesoasirias. Le comparto algunos ejemplos de la ley del talión. Primer caso, código de Hammurabi número 196. Si alguno le saca un ojo a un hombre libre, se le sacará un ojo. Éxodo 21. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Segundo caso, código de Hammurabi número 197. Si alguno le fractura un miembro a un hombre libre, se le romperá un miembro. Levítico 24. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Tercer caso, código de Hammurabi número 200. Si alguno le rompe los dientes a un hombre de la misma condición, se le romperán los dientes. Deuteronomio 19. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. De la pena de muerte aplicada al perpetrador de un rapto. Código de Hammurabi número 14. Si alguno roba a un niño, merece la muerte. Éxodo 21. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. De la indemnización prevista cuando un pastor deja pacer su ganado en el campo de otro, sin el acuerdo previo del propietario. Código de Hammurabi número 57. Si un pastor no se ha entendido con el propietario de un campo para apacentar en él sus carneros, y sin acuerdo con éste ha hecho pastar su ganado, el propietario hará él mismo la recolección, pero el pastor le entregará además 20 medidas de trigo por cada 10 medidas de superficie. Éxodo 22. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. De la liberación del esclavo, código de Hammurabi número 117. Si alguien habiendo contraído una deuda vende a su mujer, hijo, hija y los entrega a trabajo forzado y a la sujeción, el comprador les empleará 3 años y al tercero lo libertará. Éxodo 21. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá,
mas el séptimo saldrá libre de balde. Deuteronomio 15. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. De la responsabilidad civil de un agresor. Código de Hammurabi número 206. Si alguno en una disputa golpea a un hombre y le causa una herida y jura que lo ha hecho sin saberlo, pagará por lo menos el médico. Código hitita número 16. Si uno desgarra la oreja de un esclavo, hombre o mujer, da 3 siclos de plata. Si uno desgarra la oreja de un esclavo, hombre o mujer, da 6 siclos de plata. Éxodo 21. Si algunos riñeren y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. De la restitución de un bien prestado, incluso si éste ha sido robado. Código de Hammurabi número 125. Si una persona ha colocado en depósito cualquier cosa y este objeto se pierde con el haber del propietario de la casa debido a efracción o escalamiento, el propietario de la casa en falta recompensará íntegramente todo el depósito que le hubiera sido confiado e indemnizará al depositario sin perjuicio de perseguir al ladrón para recuperar el haber perdido. Éxodo 22. Cuando se prendiere fuego y al quemar espino quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Del aborto provocado por golpes. Código de Hammurabi números 209 y 210 respectivamente. Si alguno golpea a una mujer libre y la hace abortar, pagará por su fruto 10 siclos de plata. Si esta mujer muere, se matará a la hija del agresor. Código hitita número 17. Si uno causa aborto a una mujer libre, si estaba en el 10º mes, da 10 siclos de plata. Si estaba en el 5º mes, da 5 siclos de plata y así restituirá. Éxodo 21. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán apedreados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. De los daños causados por el ganado. Código de Hammurabi número 250 al 252. Si un buey furioso embiste en su camino a un hombre y lo mata, esta causa no implica reclamación. Si el buey de alguno, cornada por cornada, ha manifestado su vicio y el propietario no le corta las puntas ni lo embola, y este buey embista a un hombre y lo mata, el propietario pagará media mina de plata. Si se trata de un esclavo, el propietario del buey pagará 1/3 de mina de plata. Código Snuna número 54. Si un buey tiene el hábito ya conocido de cornear y las autoridades de la puerta han prevenido a su propietario y la cabeza del buey no ha sido abatida y el buey cornea a uno y causa su muerte, el propietario del buey deberá pagar 2/3 de mina de plata. Éxodo 21. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva,
pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Del falso testimonio, Código de Hammurabi números 3 y 4. Si alguno, en una causa de justicia, ha injuriado a los testigos sin justificar los dicterios, será culpable de muerte cuando se trate de una causa capital. Si una persona ha entregado a los testigos trigo o dinero, es condenable ipso facto. Deuteronomio 19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. De la condena a muerte de la mujer adúltera y de su cómplice. Código de Hammurabi número 129. Si una mujer casada ha sido sorprendida durmiendo con otro, se les atará juntos y se los arrojará al agua, a no ser que el marido le dé cuartel o el rey a su servidor. Levítico 20. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Del concubinato, mediante el cual la esposa sin hijos debía que procurar a su marido una esclava que le diera descendencia. Código de Hammurabi números 145 y 146. Si alguno se ha casado con una mujer y ésta no le ha dado hijos, cuando él quiera casarse con una concubina, podrá hacerlo. La introducirá en su casa, pero no le dará el rango igual a la esposa. Si alguno se ha casado con una mujer y ella le ha dado una sierva a su marido que la hace madre, cuando luego esta sierva dispute con la dueña, a causa de que ella ha tenido hijos, la dueña no podrá nunca venderla. Se le hará una marca y será contada entre las siervas. Génesis 16. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Génesis 30. Y dijo ella: he aquí mi sierva Billa, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Muy bien, por lo que hemos examinado sobre las fuentes de la ley de Yahvé, concluimos que fueron tomadas de las culturas vecinas más avanzadas que la de Israel posexílica y adaptadas por los sacerdotes judaítas para crear el sistema legal del Estado judío. Y que además el conjunto de leyes copiados de sus vecinos, los religiosos atribuyeron falsamente a la entidad mitológica Yahvé y falsamente a la mediación del legendario Moisés. Siendo así, concluyo la exposición con la observación del político alemán Otto von Bismarck. Con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta la siguiente exposición.